a nuestra cuarta sesión de este mes, de este curso que para muchos, para todos los que lo hemos preparado, para los ponentes que han estado aquí con nosotros, ha sido bastante provechoso y enriquecedor, y muy seguramente para ustedes en sus casas y que nos han seguido durante todo este tiempo. El tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con la espiritualidad en tiempos de pandemia, y también vamos a mirar la cuestión de la teología de la acción humana, cómo la teología de la acción humana a cada uno de nosotros nos debe decir algo para ir cerrando como lo que hemos venido reflexionando a lo largo de este tiempo. Entonces quiero, antes de arrancar en forma, recordar los 4 propósitos que nos hemos trazado junto con el profesor Víctor Serna y yo, que hemos planeado para ofrecerles a ustedes. Y es lo que esperamos que a lo largo de cada una de las sesiones se haya logrado y haya dejado algunas luces para seguir profundizando. El primer propósito era provocar respuestas a los interrogantes que plantea la situación actual del mundo y del país a partir de algunos temas bíblicos y teológicos. El tema central entonces es la pandemia, el COVID-19. El segundo propósito era identificar el sentido y la incidencia cómo los creyentes, como creyentes que somos, tenemos y hacemos frente a la crisis que estamos viviendo. El tercer propósito, generar la reflexión teológica sobre lo que implica para la vida del ser humano, tanto a nivel personal, eclesial y social, el abordaje de la pandemia en clave de esperanza. Y el cuarto, contrastar los desafíos que a nuestra espiritualidad lanza estos tiempos de pandemia. Entonces, esos son los propósitos, 4 propósitos que a lo largo de este tiempo nos hemos querido plantear. Entonces, hago rápidamente como el abordaje. El primer abordaje que vimos, ustedes lo ven en sus pantallas, fue con Leonardo Ballesteros, que se hizo desde la eclesiología. Segundo abordaje lo tomó el padre Jorge Emerson, y él lo hizo desde la ecoteología. El tercer abordaje, pues el primer abordaje lo tengo ahí como segunda sesión, lo hizo el padre Diego Espina, y fue el abordaje bíblico. Luego le siguió el padre Saúl desde una perspectiva escatológica. La siguiente sesión, que fue la de hace 8 días, Luis Ernesto Flores abordó el Magisterio de Francisco junto con el padre Omar Salgado, que nos presentaba la vida después de la pandemia. Entonces, para esta noche tenemos los 2 últimos temas, entonces le doy paso a Víctor para que continúe con el proceso. Ya para este encuentro vamos a mirar precisamente el ejercicio de la teología de la acción humana a cargo de Carlos Andrés Imbachi Silva, el bachiller en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, al igual que el título de teólogo de la misma universidad, magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, y actualmente se desempeña como director del programa de teología. Él nos va a acompañar en este primer momento sobre la teología de la acción humana. Muy bien, gracias, Víctor. Entonces, para abordar este tema de la teología de la acción humana, quiero hacerlo en 3 momentos. El primero es una cuestión muy experiencial, que lo vamos a hacer por medio de un video, ya lo voy a transmitir. Luego, quiero que comprendamos un poco de una manera muy sencilla qué es esto de la teología de la acción humana, para luego empezar a mirar, bueno, en el tema que estamos mirando a lo largo de este mes, que fuimos mirando la pandemia, qué elementos nos quedan para la vida, porque lo importante es cómo hacemos que la teología verdaderamente la aterricemos a lo práctico, a la vida. Entonces, vamos a iniciar. Yo quiero que me sigan, es un videíto muy bonito, las que son religiosas o religiosos que nos siguen en este momento lo deben conocer.
Entonces ya se los voy a presentar. ¿Lo escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok. Parece que se acabó, que ya no hay más, que se agotó la coherencia, la radicalidad, lo esencial, las utopías. ¿De dónde recuperar la esperanza y la pasión? Solo hay tinajas viejas de la tradición. La novedad grita, ya viene. Estamos de fiesta, ya es la hora. María que apresura, ya es la hora. La fiesta no puede acabar, la luz no se puede apagar. Nos miras y te guiamos porque eres el Señor. Tú nos llamaste a ser amigos en misión. El Evangelio es día a día. Florece, imperceptible, que se mueve bien el tiempo, que se arremanga y se juega hasta la piel. Testimonial, pobre y pequeña. Haga todo lo que le diga, ya es la hora. María no se empuja, ya es la hora. La fiesta no puede acabar, la luz no se puede apagar. No es tarde, este es el tiempo de la alianza, es el Kairos. El vino bueno de Jesús se derramó y nos causó tanta alegría. Dispuestos a que nos tienes para amar y contagiar al pueblo pobre y a quien se quiera sumar a restaurar grietas divinas. Estamos aún de fiesta, ya es la hora. Son tantos invitados, ya es la hora. La fiesta no puede acabar, la luz no se puede apagar. Fiesta no puede acabar, la luz no se puede apagar. La luz no se puede apagar. La fiesta no puede acabar, la Ruach no se puede apagar. Bueno, con esta parte quiero que entonces entremos en materia. La teología de la acción humana, yo creo que ya deben estar viéndolo en este momento. Sí. A ver, un momento, miro qué pasó aquí. Bien. La teología de la acción humana es dentro de toda la teología una rama que nos va a permitir a nosotros lograr descubrir y percibir el paso de Dios en la historia del ser humano. Entonces, ¿qué es la teología? ¿Están viendo en este momento la presentación? Sí, sí, se ve, Carlos. Ok, bueno, entonces, ¿qué es? La percepción de la acción de Dios en las acciones humanas y el análisis de esta acción que transforma el mundo en el horizonte del reino de Dios. Eso hace que la teología de la acción humana
valore los procesos humanos de liberación como lugares de revelación divina. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la teología de la acción humana es un campo mucho más amplio que la teología pastoral, porque la teología de la acción humana primero toma la historia, toda la historia que vivimos, todo lo que vimos, lo bueno y lo no tan bueno, y analiza dentro de esa situación el actuar del ser humano y lo interpreta a la luz de la revelación. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que el ser humano hace, como esas acciones que realizan, que no son simplemente cosas concretas, sino que son acciones que algunas trascienden a lo largo de la historia, cómo esas acciones van construyendo reino de Dios. Entonces, es una invitación mucho más amplia, porque no es solamente una reflexión en la iglesia, sino que es va en coherencia con lo que el Papa Francisco ha dicho, tener una iglesia en salida, es decir, que no se cierran las puertas, que no se centra en sí misma, sino que sale al encuentro del otro, que sale en la búsqueda de lo otro, de las otras personas, de las otras realidades, y desde allí logra descubrir qué es lo que Dios quiere en cada circunstancia, en cada situación. Pero entonces ante ello viene la pregunta, si acabamos de decir que es descubrir cómo Dios pasa en la historia, entonces ¿qué está pasando con esta época, con esta crisis, con esta pandemia? Muchos podrían decir, y por ahí pues uno les llegan memes y mensajes al celular y todo eso de cadenas, incluso de grupos católicos o cristianos, donde quieren mostrar que la pandemia hace parte como del castigo de Dios o de la ira divina. Y no, todo lo contrario. Más adelante vamos a mirar en cómo se interpretaría eso. Lo que Dios no manda la tragedia, no manda la enfermedad, no manda la pandemia, pero sí se hace presente en medio de esas dificultades, en medio de esa crisis para mostrar su voluntad y mostrar la solidaridad que el ser humano debe tener en esos momentos. El Papa Francisco ha sido muy claro y muy profético cuando dice, de esto vamos a salir juntos, porque nos dimos cuenta que éramos frágiles y que todos estábamos dentro de una sola barca, de la misma barca. Y lo que debemos hacer para salir adelante es remar al mismo lado. Hay una parte del Evangelio que dice, rema mar adentro. ¿Eso qué quiere decir? Ir a lo profundo, en la interioridad del ser humano, a la profundidad del ser y descubrir ahí el paso de Dios en la historia nuestra para poderlo también descubrir en el paso de Dios en la historia de otros seres humanos. Entonces, la reflexión de los hechos históricos a la luz de la fe ha estado presente a través de los milenios o de los milenarios procesos que dieron forma al pueblo de Israel y luego también a las comunidades o a las iglesias cristianas. ¿Qué quiero decir con eso? La historia siempre ha estado presente porque ha sido el lugar donde Dios se le ha revelado al ser humano. Todos los procesos de la configuración del pueblo de Israel, todos los procesos que se dieron en las primeras comunidades cristianas, se ha dado en la historia. Nunca podemos olvidar eso. Dios se revela en la historia y no es una revelación cerrada. ¿Qué quiere decir eso? No es una revelación que se dio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y ahí cayó. No. Dios se sigue revelando, y eso es lo que nos muestra la teología de la acción humana. Dios se sigue revelando continuamente, procesualmente, en la historia del ser humano. Cae como anillo al dedo y sin forzar mucho el texto, todos los textos de la liturgia que a lo largo de estos días hemos venido reflexionando, que son los que nos están acercando, nos preparan para el acontecimiento de Pentecostés. Cuando Jesús le dice en todo el Evangelio de Juan que vamos leyendo, me voy, pero enviaré al Consolador, al Espíritu de la verdad, el que les hablará todo y les mostrará todo tal cual es. La promesa que hace Jesús es que Él se va, pero no deja a la comunidad sola, no deja al ser humano solo, sino que Dios sigue acompañando la historia del ser humano. Y eso nos permite comprender que entonces, si Dios sigue acompañando al ser humano, se sigue revelando en la historia. Por eso nosotros tenemos que tener capacidad de discernir la revelación de Dios en nuestra vida. Viene la pregunta, ¿en qué es revelación? ¿Cómo puedo sentir que algo que me está pasando es revelado por Dios o no? Siempre le he dicho a mis estudiantes, y lo digo a ustedes, una explicación muy sencilla que un docente en la Javeriana la decía.
Baena, Gustavo Baena, docente de historia de Israel, historia crítica de Israel. Él decía que la revelación o la acción del Espíritu Santo es lo que me saca de mí mismo, que uno siente que algo por dentro se le remueve, lo saca de uno mismo y lo lleva al encuentro del otro. Cuando yo siento ese movimiento de salida, de salir de mi egoísmo, de mi egocentrismo, de solamente pensar en mí y empezar a pensar o a ver el espectro más amplio, el horizonte más amplio que son los otros, tengamos la plena seguridad que ahí estamos viviendo experiencia de Dios o experiencia del Espíritu que me saca y me lleva. Las comunidades creyentes, judías y cristianas, han visto siempre en la historia un lugar en el que acontece la revelación de Dios. Esa partecita no se nos puede olvidar porque va a ser fundamental para todo lo que vamos a vivir de aquí en adelante. El resultado de su particular interpretación, es decir, de la historia, ha sido consignado en las Sagradas Escrituras. Es que lo que encontramos en la Biblia es toda una experiencia comunitaria y personal que se ha vivido a lo largo de la historia, y ahí lo que hacen las Sagradas Escrituras es consignar esas experiencias mediadas por obviamente un tiempo y unas circunstancias o momentos que se vivieron en el tiempo y en el espacio en el que se escribió la Escritura, para orientar las acciones humanas hacia la construcción de nuevos mundos posibles. Entonces, la reflexión de la teología de la acción humana nos permite es que frente a todo lo que estamos viviendo podamos pensarnos algo nuevo. No es simplemente vivimos este momento de caos, de confusión, de demasiada información que nos llega por todos lados, y muchas de esas informaciones nos confunden y nos llenan de miedo. No es solamente quedarnos con ellos, sino aprender a hacer una lectura y decir, bueno, ¿de esto qué nos queda? De esto, a mí o a mi comunidad, a mi grupo humano, ¿a qué me invita para ser distinto, para buscar un camino nuevo, para verdaderamente responder a estos signos de los tiempos? Teólogo de la acción, quiero citar algo del padre Alberto Parra. Teólogo de la acción es quien instituye su reflexión teológica a partir del obrar humano en la práctica cultural, económica, política, social, eclesial, doméstica y laboral, ya sea que se trate del hacer, del realizar o del teorizar la práctica humana, para dinamizar el proceso integral de transformación presente y trascendente a la luz del proyecto de Dios y su plan de gracia. Eso simplemente como para reafirmar lo que he venido diciendo. O sea, la teología de la acción humana toma todo lo que dinamiza la historia, y es lo cultural, lo económico, lo político, lo social, lo eclesial. Miren que la teología pastoral es solamente una reflexión de cómo la iglesia hace su quehacer o cómo la iglesia hace su accionar. La teología de la acción abre más ese espectro, ese compás, y toca lo social, lo doméstico, quiere decir la familia, lo laboral, lo político, lo económico, lo cultural. O sea, los diferentes lugares donde el ser humano se mueve, que es un aspecto muy amplio, y desde ahí ver cómo esas acciones humanas, a la luz del proyecto de Dios, van generando o no eso que Jesús predicó, reino de Dios. Entonces, la tarea de percibir el actuar de Dios en la historia ha de ser asumida en forma crítica por la teología de la acción o por la persona que interpreta la historia. Esto implica para ella volver la mirada a la pasividad como contraparte de la acción y descubrir entonces la presencia incluso en las tragedias humanas. Y aquí es donde me estoy acercando a la pregunta de siempre, o sea, ¿por qué en tiempos de pandemia Dios nos manda eso como un castigo, como una ira, como un juicio de Dios? ¿O qué? No, Dios no castiga con el mal. Dios no pone a prueba al ser humano. Lastimosamente dentro de nuestra vida eclesial a veces nos vamos creando que es Dios el que nos manda el castigo, y no. Eso sí, en la dificultad, en la tragedia humana, también Dios se hace presente, porque Dios se hunde con el ser humano hasta el fondo del sufrimiento, pero también sale con él en la medida que el ser humano sea capaz de levantarse y de querer luchar teniendo claro cuál es su proyecto de vida. Para fundamentar esta idea,
Ignacio Yacuría decía, aún en el caso del pecado, estamos en plena historia de salvación. El pecado no hace desaparecer a Dios, sino que lo crucifica. Eso tiene mucho que ver con esto, con las tragedias humanas. La tragedia humana no hace desaparecer a Dios. Dios sigue estando, sigue siendo. Simplemente que Dios se hunde en la raíz del sufrimiento, se hunde en la raíz del problema, de la pandemia, y sufre con el ser humano. Y es ahí donde nosotros, la invitación que hago desde esta reflexión es a que logremos mirar, bueno, como creyentes, como seguidores de Jesús, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir amplificando la tragedia, seguir amplificando la desesperanza o verdaderamente tomar una perspectiva nueva para asumir lo que viene? Hay que mirarlo en tono de esperanza, porque lo que viene es lo que será fundamental y definitivo para la humanidad. En la teología de la acción hay un riesgo, y esto sí tenemos que tenerlo muy claro, que solo se preste atención al actuar fugaz del tiempo. O sea, que solo se preste atención a hechos puntuales, corticos, pequeñitos, que generan un impacto, pero que no logramos ni unirlos a otros procesos que se han dado en la historia, ni seguirlos reflexionando en el presente y lo que ello implica para el futuro de la vida del ser humano. Y eso es claro a veces en nuestro país, en nuestra vida. A veces nosotros somos hijos de la historia y somos muy mediáticos, es decir, que ante un acontecimiento le damos mucha bulla, mucho ruido, y viene otra noticia más grande y lo anterior se nos olvida. Y con esa falta de memoria histórica, el mundo va entretejiendo muchas estrategias y muchos planes, porque somos de memoria corta, se nos olvida y siempre buscamos cuál es el boom de esta noticia, pasó esta noticia y viene la otra, y no somos capaces de ir uniéndolas y entretejiendo la historia y lograr descubrir ahí qué es lo que está ocurriendo. Entonces la teología de la acción nos está invitando a que hagamos una lectura completamente de la realidad, de los signos de los tiempos, y que logremos mirar e ir más allá, no solamente quedarnos con el momento de lo que está pasando. Puede que esto del coronavirus pase, que llegue y que va a pasar, seguramente, que llegue la vacuna, que llegue la cura, y ya en año y medio, 2 años, todo habrá pasado. Y no somos capaces de entretejer qué fue lo que pasó, por qué llegamos ahí y cuál fue el límite, porque si bien nos podemos reflexionar, esta pandemia nos está llevando al límite de la extinción del ser humano o de muchas personas. Y nos está mostrando cómo el ser humano ha fundamentado su economía o su escala de valores en algo que verdaderamente es efímero. Cómo el ser humano, en el ansia de poder y del tener, es capaz de ir destruyendo la casa común hasta tal punto que no solamente una pandemia, el calentamiento global, la crisis ambiental, va deteriorando la vida del ser humano. Y siempre los que terminamos sufriendo más, o los que terminan sufriendo más, la gente que tiene menos oportunidades o que el mismo sistema no le da oportunidades. Entonces es necesario hacer una reflexión profunda de todo lo que ha ocurrido y eso a qué nos invita. Entonces, ante cada hecho humano, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo en nuestra historia descubrimos ese paso de Dios, así sea una historia convulsionada y conflictiva? Comprender la acción humana implica entonces reflexionar sobre su sentido presente, su relación con los procesos de larga y mediana duración, así como sus posibles significados emergentes en los mundos posibles. Y vienen las preguntas. Ante esta pandemia, ¿qué? ¿Cómo hacer una lectura desde la esperanza? ¿Cómo discernir el paso de Dios en este tiempo? ¿Cómo entretejer nuevas maneras de vivir? Y ya pasamos al segundo momento, que es más cortico. Después de la pandemia del coronavirus, ya nada podrá ser igual en nuestro mundo. Es más, ya no lo es. Se nos invita entonces con apremio a una conversión humana, social y ecológica sin precedentes. Un cambio en la manera de ver, cómo vemos el mundo, cómo nos vemos nosotros mismos,
un cambio en la manera de reflexionar, de relacionarnos con los otros. Imagínense quién iba a pensar que expresar el afecto sería desde la distancia, ya ni con el abrazo, teniéndolo cerca y no poder abrazar, sino con un codo o de lejos. Entonces, una manera de relacionarnos y una manera de relacionarnos con la creación. Ya no podemos sentir que somos los que estamos en la punta de la pirámide, en la creación, en la evolución, sino que si bien tenemos esta casa común, ¿cómo nosotros la sabemos administrar? Porque no es solamente nuestra, es de todos los que habitamos en ella. La pandemia ha mostrado que existe otro modo de hacer economía, de hacer política, de hacer teología y de hacer pastoral. Un ejemplo de los nuevos modos de hacer cosas. Ustedes y yo somos testigos que de un momento a otro la pandemia nos modificó nuestras prácticas pastorales, ha transformado nuestros ritos sagrados, y no porque perdieran valor, sino porque se deben adecuar a las necesidades concretas de las personas. Entonces empezamos las eucaristías por Facebook, las reuniones por Zoom, incluso la propuesta de una catequesis online o virtual, ir a llevar la comunión a los diferentes sectores, el acompañamiento espiritual, utilizando los medios de comunicación. Entonces, cambió la perspectiva. No quiere decir que lo que antes se hacía o lo que más adelante vamos a volver a hacerlo, perdió significado, no. Se ha mostrado que hay otros nuevos espacios, otros nuevos horizontes para seguir haciendo cosas nuevas. Se nos pide siempre una crisis, significa una oportunidad, una nueva forma para hacer las cosas. Del Papa Francisco. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Eso lo dijo el Papa Francisco en la locución del 27 de marzo de 2020. Y es algo muy bonito. O sea, esta pandemia nos tiene que ayudar a mirar una oportunidad, verdaderamente discernir qué es lo verdaderamente importante y esencial en nuestra vida. Qué es a lo que verdaderamente le debemos meter alma, vida y corazón. Sin duda la pandemia no es un castigo divino, no es la manifestación de la ira de Dios, de un descontento con la humanidad, pero sí es el momento en el que los pueblos y las personas tenemos que decidir qué camino tomar, porque estamos a tiempo. Cómo queremos vivir y habitar el mundo y esta casa de todos, ese sí es el tiempo que nos apremia. Pensarnos cómo vamos a seguir de aquí en adelante. Y esto para completar la idea de que Dios no es el que manda la tragedia. Dios está acompañando este momento y acompañando a cada uno, a cada una, para que asumamos esta realidad y salgamos adelante. Él muere con cada víctima del contagio. Se cura con todos los que se han podido recuperar. Tiene miedo con todos los que están llenos de temor a contagiarse. Sufre con las consecuencias que trae esta situación, especialmente a nivel económico para los más pobres. Pero ¿acaso Dios no tiene poder para librarnos de este mal definitivamente? Una vez más podemos constatar cómo es el Dios del reino anunciado por Jesús. No es un Dios de poder que cambia por arte de magia las cosas, sino que es el Dios de la encarnación, el Dios encarnado en esta humanidad, que cuenta con cada uno y con cada una de sus hijos e hijas para llevar adelante la historia humana. Esto es muy claro para nosotros. Dios cuenta con ustedes, conmigo, con todos, para llevar adelante este proyecto de Dios. El reino de Dios que predicó Jesús ya está entre nosotros, pero necesitamos que ese reino se vaya dando. No podemos pensar que es algo que viene después de la muerte, sino que es ahora, en la historia que estamos viendo, donde debemos empezar a construirlo y empezar a experimentar esa presencia transformadora de Dios. Es necesario entonces volver a creer en Dios y en el hombre, pues juntos saldremos adelante, reconfigurar el sentido de prójimo. Y es aquí donde no les voy a leer por cuestión del tiempo, pero sí hacer una pequeña interpretación, porque yo creo que todos ustedes han escuchado el texto,
de Lucas 10, 25, 37, el buen samaritano. Les recuerdo rápidamente, cuenta la historia que un hombre bajaba de un pueblo a otro y en el camino lo asaltaron, lo molieron a palos, lo dejaron medio muerto al pobre hombre y lo dejaron al lado del camino. Precisamente por ese lugar iba pasando un levita. Al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También pasaba un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Y también pasó un samaritano, lo vio, no siguió adelante, se bajó de su cabalgadura, limpió las heridas, lo montó a su caballo y lo llevó a la posada más cercana. Se quedó con él cuidándolo una noche. Al otro día, cuando se levantó porque tenía que seguir su camino, le dijo al posadero que siguiera cuidando de él y si gastaba de más, al regreso él lo pagaría. La pregunta de Jesús es, el texto inicia con una pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y la pregunta con la que Jesús termina es, ¿quién se portó como prójimo del otro? Obviamente siempre decimos, el que actuó con misericordia, o sea, el buen samaritano. No me voy a detener aquí para hablar de los samaritanos y la disputa que tenía con los judíos, pero sí habla que el buen samaritano fue el que lo hizo. Pero también nos invita a ver otra perspectiva. El hombre apaleado, el samaritano salvó al hombre herido, pero el hombre herido también salvó al samaritano, porque esa situación de crisis logró que el samaritano o el que haya sido saliera de sí mismo. Él divinamente podía haber hecho lo de los otros dos, vio la realidad, dio una vuelta y siguió adelante, porque como no era con él, no era ni su familia, ni su círculo cercano de amigos, no pasaba nada, no hace parte de mi mundo. Pero entonces también el hombre apaleado, el hombre herido, salvó al otro, porque le dio la posibilidad que el otro actuara con solidaridad y con bondad. ¿Por qué este texto? Si lo unimos con el canto inicial, ya es la hora, estamos en el tiempo, ya es la hora para volver a creer, a tejer nuevas relaciones con el prójimo, con el otro, a dejar a Dios ser Dios. ¿Por qué no lo dejamos? ¿Qué significa dejar a Dios ser Dios? Actuando, afirmando la existencia de Dios. O sea, Dios lo afirmamos y creemos en Él en la manera como actuamos. No es de tanta palabra, ni de tanta la oración que hacemos, las celebraciones que hacemos son completamente fundamentales, pero no se cierran ahí. Esto tiene que estar unido verdaderamente a la acción del ser humano. Entonces, actuando afirmamos verdaderamente que creemos en Dios. Entonces es la invitación a construir nuevas solidaridades, a construir nuevas formas de relacionarnos con los otros, a confesar la fe en Dios, que no es solamente afirmar su existencia, sino establecer maneras de vivir. Y bueno, aquí ya les presento la bibliografía que tomé para esta reflexión. El tiempo es muy corto, por eso pues no quise extenderme más, sobre todo en la reflexión bíblica, pero quiero darle paso entonces ahora a mi compañero Víctor Serna, que va a complementar todo este proceso que estamos haciendo en la perspectiva del tema de espiritualidad cristiana y pastoral. Recuerden que las preguntas las vamos escribiendo en el chat y al final las vamos contestando. Víctor, ¿está por ahí? Sí, sí, estoy aquí, no que está organizando la presentación. ¿Listo? Listo, ¿Sí me, Víctor. sí me logro escuchar bien? Sí. Sí, lo escuchamos. Listo. Digamos que para este segundo momento y como cierre del curso, se ha propuesto que se aborde la espiritualidad cristiana y pastoral precisamente como respuesta y va muy en la línea de lo que planteamos ahora en
ahorita el padre Carlos Andrés planteaba en cuanto a la teología de la acción humana, ¿ya? Y es importante aquí ubicarnos eh, en el contexto, en últimas, que es la espiritualidad, ¿ya? Y ante esta pregunta yo los invito a que reflexionemos e interioricemos. ¿Se necesita la espiritualidad hoy? ¿Será que ante esta situación que estamos viviendo de confinamiento, ante las realidades eh, que nos están afectando a nivel social, no solamente el COVID, y muestra una realidad en cuanto a la enfermedad y la limitación del ser humano, sino que también hay otros rasgos de la sociedad que nos llevan y que han salido a flote? Entonces, en ese sentido, pues, ¿hasta qué punto se necesita una espiritualidad hoy? Entonces, es una pregunta que deberíamos irla mirando, o más aún, preguntarnos en algún momento en específico de los que hemos hecho este curso, asumiendo pues la gran pregunta de, ¿se necesita ser cristiano hoy? Es una pregunta de trasfondo que, digamos, que se convierte en, en un rasgo como que, ¿qué es lo que me identifica hoy a mí en comparación, digamos, a otras religiones o a otros sentidos de vida, para que, para que precisamente nos cuestionemos en ese ejercicio de tener ser cristiano hoy? Más aún, digamos que ante la situación del COVID se ha despertado cierto, cierto ejercicio en el cual, digamos, ha mostrado la fragilidad de nuestra sociedad. Digamos que ante las situaciones del COVID, vemos que también sigue aflorando el tema de la corrupción. Y en el prólogo del texto sobre educar en ser persona, perdón, el texto de la educación religiosa como disciplina escolar, como proceso de investigación entre la Universidad Santo Tomás León y Católica, en el prólogo, José Luis Muesa hacía un ejercicio y hacía un comentario que me parece muy interesante. Si nosotros nos ponemos a investigar, los grandes dirigentes de nuestro país, todos han sido formados desde el pensamiento cristiano, ya sea desde las escuelas, desde las universidades o desde las mismas familias. Entonces, ¿qué ha pasado con ese proceso de formación y asumir el cristianismo hoy en día, que precisamente lleva a que hoy el país estemos hundidos en corrupción? Hoy en día no solamente nos tenemos que preocupar del COVID, sino ante situaciones, por ejemplo, de lo que llamarían el carrusel del COVID, que se ha destapado que uno ya no se puede enfermar y lo llevan a urgencias por X y situación, sino que ya las clínicas lo están reportando a uno por COVID, porque ya de tema de trasfondo hay un tema de dineros. Entonces, digamos que en nuestra sociedad ser cristiano ha representado algo. Entonces, digamos que en este momento se ha enfocado precisamente a que, siguiendo el texto de la persistencia de lo místico de Marty, presenta lo siguiente: la sorpresa se ha producido hoy en el mundo previsible de los rastreadores de tendencia al comprobarse el hecho de que la dimensión mística persiste, y no solo en los sectores estancados de la cultura, sino en sus mismas avanzadillas. Y digamos que el COVID también nos permitió precisamente descubrir y encontrar ese consuelo al acercarnos precisamente a esa dimensión espiritual, que precisamente, digamos, en ese mismo texto del proceso de investigación del libro de Educación Religiosa Escolar, se ha planteado que precisamente la dimensión espiritual es aquella que da sentido al hombre, ¿ya? Entonces, ya propiamente desde la experiencia bíblica, desde la experiencia bíblica, teológica y antropológica a la vez, digamos que el hombre siempre tiene esa tendencia a preguntarse, digamos, tener esa capacidad de salir de sí, de ahí donde se fundamenta ese elemento espiritual, y ante la gran pregunta es cómo y dónde encuentro al Señor y cómo puedo discernir su voluntad. Digamos que los grandes místicos y todas las personas siempre están
eh, en estas grandes cuestionamientos, y en últimas no deja de haber de trasfondo para todo el ejercicio de la espiritualidad, que es el hombre, ¿ya? Porque es que muchas veces, digamos que así como lo planteaba Carlos Andrés, y pues la parábola del buen samaritano, digamos que es una parábola que perfectamente la vamos a emplear, igual yo la emplear, porque es que vamos a descubrir que el ejercicio de la espiritualidad, eh, digamos, desde su esencia y la espiritualidad cristiana aún más, es mucho más que encerrarse en X y lugar, yo con Dios, sino que la experiencia espiritual desde el ámbito cristiano implica algo más. Y porque precisamente, digamos que la experiencia de la espiritualidad del pueblo de Israel, si la asumimos desde el ejercicio de la espiritualidad judía, se va a diferenciar un poco la espiritualidad griega, pues lo que digamos que desde un fundamento del pensamiento griego, vamos a ver que la espiritualidad siempre vamos a dividirnos, ¿no? Lo que el cuerpo es malo, lo que es espiritual, trascendental, lo que no podemos tocar es lo bueno. Entonces nosotros hemos hecho incluso una división del hombre para poder encontrar es el elemento de la espiritualidad, y lo que hoy en día la iglesia misma y los grandes reflexiones teológicas nos dice, hay que volver a la espiritualidad judía, en el sentido de que el hombre no se divide. Más aún, la espiritualidad no solamente se vive en el templo, sino que se ha de vivir desde el ejercicio de la cotidianidad. En todas las acciones que se plantean, yo tengo que vivir mi espiritualidad, porque hoy en día espiritualidad igual a templo, misa a los 10 de la mañana y el resto de semana, pues no me vuelvo a acordar de ella. Entonces, precisamente la espiritualidad en este sentido, lo que invita a que es que esa espiritualidad nosotros la podamos vivir desde nuestra cotidianidad, ¿ya? Y en ese sentido, pues cabe la pregunta, ¿cuál entonces son los rasgos de la espiritualidad cristiana? ¿Qué es lo propio de ser ese elemento de la espiritualidad cristiana? Entonces, lo primero que tendríamos que decir en ese sentido, que no vamos a tener una sola espiritualidad, ¿ya? Digamos que no hay una sola forma de encerrarnos a todos en una experiencia de Cristo, pues sí, esta es no, hay diversas. Y más aún, la espiritualidad también se va transformando, porque si la pregunta última es eh, la pregunta sobre el hombre, pues el hombre va cambiando, ¿cierto? Va cambiando sus comprensiones, y pues la espiritualidad también esa es manera de vivir el trascendente, también va a estar muy relacionada en cuanto a la comprensión de la época. Y esto es importante tenerlo en cuenta dentro de este ejercicio de hallar una espiritualidad propiamente cristiana. Hablamos más bien de renovación sin ruptura, porque es que muchas veces cuando se escucha, no, es que una nueva espiritualidad, alejo lo viejo, por decirlo así entre comillas, lo pasado, y más que ruptura es una renovación, ruptura es borrón y cuenta nueva, renovación es a partir de los elementos de lo que enriqueció en ese momento la experiencia, qué elementos podemos tomar como esenciales, reconstruir, y a partir de ella tener precisamente esa nueva forma de comprensión. Ya de ahí, posteriormente, vamos a encontrar que ese proceso de la espiritualidad es que pueden haber diversas, han de estar en consonancia precisamente dentro de los procesos de la vida eclesial. Digamos que todo nuestro quehacer se enfoca en últimas a una misión de la iglesia y una razón de ser en sentido eclesial, como lo abordamos en el primer encuentro. Y más aún, digamos que en esa vivencia espiritual va a haber una intrínseca relación entre fe y cultura. Por eso, los que somos de aquí, de Cali, nuestra espiritualidad, digamos, es un poco más alegre, más de movimiento, que quizás las personas que viven en tierra fría, que por el frío, pues obviamente no van a estar, digamos, alzando manos, movimientos, sino que lo que se busca es que sea algo más ensimismado, más calmado, más de quietud, más de contemplación,
porque digamos que también el contexto cultural, social, ambiental, también van a jugar un lugar importante en eso. Entonces, precisamente, digamos que una sola espiritualidad cristiana no vamos a encontrar, pero sí lo que vamos a encontrar son unos rasgos esenciales. Y para poder hablar de esos rasgos esenciales, vamos a decir, bueno, ¿cuáles son esos rasgos esenciales? ¿Qué es la fuente de la espiritualidad? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, digamos, son tres elementos. Lo primero va a ser precisamente asumir la realidad histórica de la persona. Digamos que no podemos hablar de una espiritualidad cristiana si no tenemos en cuenta la realidad histórica, como lo planteaba Carlos Andrés ahora, del momento en que se está viviendo, ¿ya? Y a partir de eso hacer una construcción de fe. También debemos tener en cuenta la comprensión que tenemos de Cristo. Para ti, ¿quién es Jesús de Nazaret? Porque es que precisamente desde la comprensión que yo tenga de quién es Cristo en mi vida, cuál es la experiencia que yo tengo de Cristo, así va a ser mi espiritualidad. Entonces, por eso, inclusive, al interior de la misma iglesia, vamos a ver diversidad de carismas, porque cada carisma tiene una comprensión y una experiencia de Cristo. Entonces, digamos que los que meditan en la pasión del Señor, ahí nace una espiritualidad desde la meditación de la pasión del Señor. La espiritualidad es, digamos, del resucitado, de la celebración, ¿ya? O está la experiencia de que Jesús era pobre, digamos, ahí nace el carisma del franciscano, por ejemplo. O está el Jesús que predica con sus discípulos, entonces salen comunidades predicadoras. Entonces, de acuerdo a la comprensión que se asume de Cristo, pues así mismo va a ser el ejercicio de la espiritualidad. Por eso digamos que es muy difícil encontrar una sola que abarque todo. Lo que vamos a encontrar son fuentes. Y en última, digamos que vamos a encontrar la experiencia que la espiritualidad no solamente es algo de yo con Dios, sino que la espiritualidad también se ha de construir en el ejercicio de la comunidad eclesial al interior de la comunidad, porque precisamente dentro del ejercicio comunitario nosotros vamos a corresponder, digamos, toda la parte simbólica, ritual, y en ella vamos a ir enriqueciendo precisamente esa experiencia histórica, esa experiencia de Cristo y al interior de la comunidad. Y digamos que algo muy interesante en este sentido es que precisamente, digamos que la espiritualidad, el factor clave de la espiritualidad cristiana, en decir, cómo tenemos experiencia de Dios, va a ser en clave trinitaria, que va a ser precisamente esa capacidad que nosotros, o a partir de la experiencia de Dios, vamos a tener la capacidad relacional de la misma. Entonces, ¿cómo surgen las diversidades de las formas de la espiritualidad? Pues hay una experiencia puntual, cada uno de nosotros tenemos esa experiencia de encuentro con Dios en mi niñez, cuando hice la confirmación, cuando hice mis primeros votos de vida religiosa, cuando conocí a mi esposa, cuando mi mamá, cada uno tiene un ejercicio, una experiencia espiritual de la cual, digamos, convive y, digamos, tiene esa conexión con el trascendente. Y más aún, pues, se le suma el contexto. Entonces, si Víctor hubiese nacido, por ejemplo, le ponía el ejemplo en Tierra Fría, Víctor va a tener una forma de relacionarse, digamos, de manera más calmada, pero Víctor nació aquí, por eso a la mayoría de los que somos de Tierra Caliente, en ejercicio de forma de conectarse con Dios, le gustan las alabanzas, lo carismático, porque precisamente responde a un elemento cultural. Y digamos que viene la originalidad del carisma o la forma de hallar sentido en ese ejercicio de espiritualidad. Entonces, ¿cuáles serían los rasgos de una espiritualidad centrada en Cristo en este tiempo del COVID? Y para ello, pues, estoy siguiendo un texto, ustedes lo pueden buscar en Google, de Antonio Pagola, se llama Espiritualidad centrada en Cristo. Y digamos que este texto de espiritualidad centrada en Cristo va a decir, vean, pese a las múltiples formas de espiritualidad que se pueden dar debido a la experiencia personal y cómo se relaciona
con el entorno, van 5 rasgos que, digamos, van a decir, este elemento es cristiano. El primero de ellos va a ser precisamente una pasión profética. Y es que en esta pasión profética, si para este tiempo del COVID, por ejemplo, yo como cristiano debo tener una presencia alternativa, es decir, una presencia que no puedo vivir como bien los demás. Y un ejemplo, hoy que dialogar con mi hermano decía, hablamos ante el carrusel de la corrupción del COVID, decía, como un médico trabajando, estudiando, matándose 10 años para su labor profesional de salvar vidas, se puede llegar a prestar en una clínica para hacer pasar a alguien que muere por muerte natural, por X circunstancia, y lo hacen pasar por COVID para que la clínica le den los recursos del Estado. Entonces, digamos que yo como cristiano, en el rol que me desempeño en la iglesia, en el ejercicio del laicado, yo tengo que tener una presencia alternativa, porque es que Cristo es la razón de ser y la esencia de mi vida. Y de ahí viene el ejercicio, el segundo ítem que aparece acá, que es el ejercicio de la indignación profética, ¿ya? Yo ante esos ejercicios de injusticia, yo tenía capacidad de decir, esto no está bien y tengo que alzar una voz, ¿ya? José Antonio Pagola dice, nuestra espiritualidad es una espiritualidad de ojos abiertos, porque precisamente yo tengo que tener la capacidad de ver la realidad histórica, en línea a lo que decía Carlos Andrés ahora. Yo tengo que tener esa capacidad de mirar en qué situaciones se están vulnerando la vida, en qué situaciones están vulnerando los derechos humanos, y tengo que sentir indignación. Y no solamente sentir indignación, sino que también debo tener capacidad y apertura en esperanza. Y yo creo que este ejercicio del Papa Francisco, lo recordamos la semana pasada, todos sus discursos del Papa Francisco siempre es, él hace una crítica, él se indigna, pero aún así él invita y precisamente lleva a que nosotros tengamos esa capacidad de, nosotros podemos cambiar esto, nosotros podemos testimoniar. Entonces digamos que el primer rasgo va a ser precisamente esa pasión profética. Toda nuestra espiritualidad pues va a estar encaminada al término de los reinos de los cielos, porque es que precisamente, digamos que nosotros como cristianos, en esa espiritualidad de los ojos abiertos, nuestra presencia ha de estar cargada de vida, ¿ya? Nuestra presencia es, y nosotros somos, como cristianos, somos convencidos que ese reino de los cielos se comienza a construir ahora. ¿Cómo estoy construyendo ese reino de los cielos? No puedo ir a mi parroquia, pero ¿cómo puedo construirla aquí en medio de mi realidad? ¿Cómo puedo ayudar al vecino? ¿Cómo puedo ayudar al que está a mi alrededor? Y en esta manera precisamente es, Dios sigue actuando en este proceso histórico. Hoy, todos los días, Dios actúa. Lo que tenemos que precisamente en oración y pedirle al Espíritu Santo es tener la capacidad precisamente de tener esos ojos abiertos y descubrir Dios cómo habla en ellos. De ahí por eso que toda la acción del ser cristiano ha de estar encaminada a que la vida sea más humana. Y este es precisamente que yo en cualquier acción pequeña tengo que dignificar la vida. El texto del buen samaritano es un texto hermosísimo porque precisamente nos presenta que, bueno, sin entrar a un rigor exegético como tal, nos muestran 3 personajes. Uno es el escriba, el que conocía la palabra, el que la leía, la estudiaba y recitaba la palabra de Dios. Estaba el sacerdote, que era el encargado del sacrificio ritual. Pero ante el hermano que estaba caído, los dos pasaron de largo. El samaritano, un hombre cualquiera, que inclusive dentro de la sociedad judía eran considerados como los malos, fue el único capaz de reconocer a ese prójimo y ayudarlo. No solamente decir, ay, qué pesar, sino que tuvo todo, él puso a su disposición todo lo que tenía para dignificarle la vida, para ayudarlo. Y uno sigue leyendo el texto y se lo llevó hasta una posadera, a un hotel, y le dijo al que le cuidaba, vea, aquí le pago, y si necesita más, atiéndalo, que cuando yo venga yo le doy más. Por eso todas nuestras acciones precisamente deben estar encaminadas a este ejercicio de la dignidad humana.
Y ahí entramos en el cuarto rasgo, que es precisamente el ejercicio de la compasión, ¿ya? Este autor es muy interesante porque dice, la preocupación del cristiano no debe ser la santidad. La santidad, él la pone, como la comprendían los judíos, la coloca como dentro del ejercicio de que es como cuando uno se viste todo de blanco, un pantalón blanco, camisa blanca, zapatos blancos, nuevecitos, totalmente blanco, y la reacción de uno natural, ¿cuál es? No me puedo sentar aquí porque me ensucio, no puedo tocar aquí porque me ensucio, ante la situación del COVID que estamos tocando de codito, digamos que los judíos comprendían el ejercicio de la santidad en esa clave. Tenían que cuidarse porque cualquier cosa los podía ensuciar, y ante esa preocupación de mantenerse blancos, llevó a discriminar al desvalido. Entonces Jesús lo que nos viene a decir, vean, los discípulos, su preocupación no debe ser la santidad, su preocupación debe ser la compasión. Es decir, tener capacidad de ir al encuentro del otro, tocarlo, ayudarlo, ¿ya? Porque si nosotros nos centramos en la santidad, podemos tomar ciertas actitudes con miedo a que perderla y separar al otro. Cambio mi ejercicio de la compasión, yo salgo al encuentro de mi hermano, los acojo, entro en esa comunión eclesial y en esta medida estoy haciendo la voluntad de Dios, o por lo menos esa es la santidad desde la experiencia cristiana. Y precisamente ya el último rasgo es que yo como cristiano, entre mi ejercicio de la espiritualidad, yo debo tener capacidad de ejercicios de curación, es decir, debo mirar cómo los puedo aliviar, ayudar a esa carga, a los que están en el mal, a los que no viven una vida digna. Yo debo tener toda la capacidad precisamente para acogerlos. Ahí les estoy compartiendo una imagen. Esta semana nos la compartió un profesor por el grupo de WhatsApp, y es una imagen que me llamó la atención. Y una imagen que para mí es muy diciente en este clave de ejercicio de espiritualidad. Y digamos, es una apuesta que han hecho unos estudiantes de uno de los cursos nuestros, misionales, que ofrece la facultad, y es una campaña que los estudiantes están haciendo. Digamos que siempre al finalizar el curso de la cátedra institucional se hace una acción solidaria en busca de reivindicar los derechos de las personas, ayudar al necesitado, y a pesar de las circunstancias, estos estudiantes elaboraron esta campaña. Y me llamó mucho la atención porque no hay que ir a preguntar grandes cosas, simplemente es saber disponer los espacios. Si necesitas, toma. Si tienes, dona. Y digamos que esto es un ejercicio de comenzar a crear conciencia y eso lo hablamos hace 8 días y el padre Carlos Andrés lo enfatizó ahora, es que nosotros no nos vamos a salvar solos. Nosotros necesitamos al humano. Nosotros necesitamos un ejercicio de comunidad. Por eso, hablar de una espiritualidad es hablar en sentido de comunión, ayudarle a los necesitados. El que hizo esta campaña no tenía recursos para comprar toneladas, repartir 200, 300 mercados. No tenía los contactos para las donaciones. Simplemente él, desde lo que pudo, dispuso y la gente está ahí ayudando. Y digamos que eso es lo que nosotros tenemos que mirar desde nuestras comprensiones históricas, realidad histórica, social, económica. Yo cómo puedo dignificar una obra tan sencilla, puede ayudar y aliviar la carga de un hermano. Entonces, para tener presente es precisamente, es que este ejercicio de espiritualidad, en este contexto en el que estamos viviendo, nosotros debemos mezclar estos tres elementos. La vida por encima de todo. Conocer, mirar la realidad, qué está aconteciendo, tener esa mística, los ojos abiertos y mirar cómo yo me puedo comprometer ante esa causa en la cual la dignidad se está perdiendo, qué puedo hacer. No solamente recuerden que hay que decir, hay que pensar, sino qué puedo hacer por el hermano, siguiendo pues, el texto también como lo ilustra el buen samaritano. Y en este ejercicio, precisamente, alimentar la espiritualidad desde
un diálogo constante con Dios y una lectura de la palabra. Entonces, para sintetizar esta presentación, es importante que nosotros, siguiendo un texto de Segundo Galilea, como lo estoy abordando, que se llama Un camino hacia la espiritualidad, nos dice: la espiritualidad es la motivación que impregna los proyectos y compromisos de vida, tanto espectaculares como ordinarios, e importantes o cotidianamente oscuros. Es decir, la espiritualidad marca mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo no vivo una espiritualidad en un templo. En un templo la alimento, la enriquezco con la experiencia comunitaria, pero la espiritualidad es para vivirla todos los días, a toda hora, con lo que soy, con lo bueno, con lo malo, todo en eso tengo que vivir la espiritualidad. Tener presente que la espiritualidad es una iniciativa y un don de Dios que nos lleva a un reconocimiento de nuestro propio ser y damos respuesta a ese amor que nos quiere humanizar y santificar. La espiritualidad precisamente eso, es un don que Dios nos da para que nuestra vida cobre sentido a partir de la persona de Jesús de Nazaret y a partir de lo que Él nos presentó, nos invita, es precisamente reconocer que ser cristiano es humanizar a la humanidad y santificarla. Y precisamente este ejercicio de espiritualidad se trata de algo inherente a la fe cristiana, que se desarrolla y se encarna en personas, circunstancias y épocas diversas. Eso es lo que quería presentarles para el día de hoy. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Vamos entonces rápidamente a mirar algunas preguntas, poderlas responder y empezar a dar cierre al curso de hoy. Lastimosamente hoy hemos tenido un problema con la plataforma en la que hemos hecho el curso a lo largo de este mes. Muchos quedaron por fuera, los que siempre conectan quedaron por fuera, la plataforma no los dejó ingresar, pero bueno, como tenemos grabado el curso, Víctor lo subirá a YouTube y los que no lograron ingresar y ustedes también pueden volver sobre él para seguir haciendo la reflexión. Quiero que le pido a Víctor que escojamos algunas preguntas, si las hay, para que luego pasemos a mirar lo práctico, la parte de la certificación, los que deseen certificarse, cómo va a ser, y damos cierre. Carlos Andrés. Señor. Luis Aristizábal preguntas lo siguiente: entonces la teología de la acción humana contempla todo el panorama humano más allá de los horizontes de la cristiandad, toda la realidad humana y cósmica como lugar de la revelación de Dios. La teología de la acción humana contempla como lugar de revelación de Dios la historia, y eso sí va más allá de la época pues, de la cristiandad, como lo está refiriendo Luis. Toma en cuenta que en la historia, en lo que se va viviendo, ahí se manifiesta Dios. No es solamente un lugar específico, sino que en la realidad del ser humano, Dios se va manifestando. Y es así como lo decía al inicio de la presentación, el pueblo de Israel, las primeras comunidades cristianas fueron discerniendo la revelación que dieron en el Antiguo Testamento, Moisés con Yahvé, los profetas, luego con Jesús de Nazaret, y cómo las primeras comunidades cristianas siguen alimentándose y siguen bebiendo y siguen descubriendo el paso de Dios por medio del Espíritu en la historia. Así lo damos ahorita. Eso no quiere decir que la revelación primera fuera la máxima, la revelación en Jesús de Nazaret fuera la máxima. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que no se acaba y no se agota y Dios se sigue revelando en la historia. Listo. Igualmente, dice: teniendo la acción humana como la generadora de datos para la reflexión teológica, ¿cómo reconciliamos esta posición con pasadas posturas del magisterio? Él dice la Veritatis Splendor, donde casi prohíbe este método inductivo para hacer teología. La Veritatis Splendor no lo prohíbe. La Veritatis Splendor antes es una forma, digámoslo así, porque pues el pensamiento va evolucionando. Y en la Veritatis Splendor, previamente aquí la tengo abierta, leo una cosita. Ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales: ¿qué debo hacer?
cómo puede discernir el bien y el mal, está llamando cómo el ser humano tiene que entrar a discernir la realidad que vive. La respuesta es posible solo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano, como dice el salmista. ¿Quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz, la luz de tu rostro, Señor. Entonces, ¿qué está diciendo la Veritatis Splendor? La Veritatis está simplemente diciendo, la verdad que viene de Jesucristo ilumina a todos los pueblos como un faro y desde el ser humano dentro del mundo, porque es que no nos podemos concebir como entes fuera de una historia, estamos encarnados en una historia concreta y desde ahí cómo Dios nos revela y cómo recreamos esa revelación, no con cosas sacadas de los cabellos, cosas raras, porque se puede pensar es eso, no, cómo la realidad que se vive encontramos qué es lo que Dios quiere del ser humano para que construyamos reino de Dios. O sea, siempre va en coherencia, en sintonía con la construcción del reino de Dios, y eso es lo que Jesús hizo. Y ahí vamos descubriendo el sentido de la vida, el sentido de nuestro llamado. Listo, no sé si tenga más preguntas. ¿Alguien quiere activar el micrófono para preguntar? Creo que al momento no hay más preguntas, Carlos Andrés. Muy bien. Entonces yo creo que comentar el proceso de la certificación, Sí, me parece bien. ¿lo hago yo? Sí, Víctor, por favor. Listo. Digamos que cuando nosotros, o por lo menos desde lo que se hace desde mi correo electrónico, hemos eh, enviado los enlaces y todo eso, digamos que en los procesos de evaluación hay un ejercicio en el que, digamos, se ha preguntado, ¿usted quiere recibir la certificación? Para ello, digamos que se plantea dos momentos. El primero, digamos lo que estamos pidiendo, yo cuando mande la evaluación, lo voy a volver a mandar ahorita mismo con el enlace de la grabación, se manda otra en instructivo, es que se haga una reflexión de máximo 2 hojas de cómo este curso y los temas abordados han contribuido para la vivencia de la fe en los tiempos del COVID. Entonces, en 2 páginas, ustedes nos hacen esa reflexión y nos la hacen llegar al correo del padre Carlos Andrés Imbachi, que es de teología@unicatólica.edu.co, o al mío, que es donde remito los correos, bhcerna@unicatólica.edu.co. Digamos que es el primer momento, una reflexión de 2 páginas para la certificación. El segundo momento es en cuanto al proceso de pago. Digamos que el curso es virtual, es gratuito, no tiene ningún costo el curso. Lo que nosotros estamos cobrando es por el proceso de certificación y por todo el tema de documentación que genera la universidad. Esta certificación es virtual. Donde para ello, digamos que hay 2 alternativas. Una es hacer una consignación a través de una cuenta corriente del Banco Bogotá, 249-038-035, a nombre de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, o hacer una transferencia virtual por medio de PCE. ¿Listo? Entonces, digamos, cuando usted hace esa consignación, es fundamental tener lo siguiente. Junto al trabajo, ustedes han de enviar un soporte de esa consignación. El plazo que estamos dando para hacer este proceso de las 2 hojas de reflexión y enviarnos el comprobante de pago es hasta el jueves 4 de junio. ¿Ya? El 4 de junio nosotros recogemos los trabajos que nos envían, los soportes de pago, y mandamos a generar el certificado. ¿Ya? Entonces digamos que tenemos toda una semanita para elaborar ese proceso. ¿Listo? Y como les digo, el costo del certificado es 19,000 pesos, y como les digo, es para temas de trámites administrativos de la universidad porque el curso es gratuito. No sé si Carlos Andrés quiere agregar algo más. Para afianzar la idea que dijo Víctor, no es, para claridad, no es
no es que se esté cobrando ahorita el curso, no, sino que en el proceso del curso, algunas personas dijeron, pues hicimos la propuesta si querían certificarse. ¿Qué es un certificado? Como esto es un curso que da la universidad, entonces es algo, un papel formal donde dicen que la persona asistió a un curso dado por la universidad y entonces ese sí tiene el costo, que son 19.000 pesos. ¿Cómo se certifica? Por medio de un trabajo que ya Víctor explicó cómo sería, que sería algo como muy sencillo, pero el que no lo desea hacer no hay ningún problema. No hay ningún problema. Felicitaciones para todos los profesores. Estuvo interesantísimo y voy a ver si me puedo certificar. Gracias. Con mucho gusto. También es importante, pues, a lo largo de este tiempo, pues, digamos que vamos a seguir ofertando este tipo de cursos de manera gratuita. Entonces, usted ya se encuentra en nuestra base de datos. Entonces, apenas tengamos más cursos de este tipo, pues se le hará llegar la respectiva información para que se inscriban al mismo, ¿vale? Muy interesante. Dios los bendiga, muchas gracias. Mucho gusto a ustedes por acompañarnos y lastimosamente pues algunos no lograron conectarse hoy, pero la grabación está. Bueno, ¿La van a enviar al correo? Sí, señor, ya en este momento las va a descargar y ya las subo al canal nuestro de YouTube para hacer el seguimiento y llamando el enlace con la grabación y para el tema de la certificación nuevamente. ¿Listo? Listo, hermano. Que Dios me los bendiga y mil Dios los felicitaciones. bendiga y el Espíritu Santo los siga iluminando. Antes de que se vayan, hacerles una invitación especial. Recuerden que nosotros tenemos, la Facultad de Teología ofrece el programa de teología. Les dimos como una abrebocas de cómo es la teología. Quien desee estudiar el otro semestre, algún curso, alguna asignatura, ofrecemos cursos libres o media matrícula o matrícula completa para la carrera de teología. Entonces, quien esté interesado y quiera profundizar más en todos estos temas de cómo dar razón adulta de la fe y de Dios, bienvenidos. Me escriben al correo de Víctor o al mío y ahí establecemos el contacto. Dios los bendiga, gracias. Yo lo acompaño, bueno. Muchísimas gracias. Mucho gusto, hasta luego.